Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy por la oportunidad de dirigirme a mis amigos a nivel universal. Gracias, Padre. Perdóname porque no merezco pensar en tu palabra, no merezco leer tu palabra porque soy pecador. Pero gracias a través de tu Hijo Jesucristo tenemos esa oportunidad de leer tu palabra y ser parte de tu amor, ser parte de tu misericordia, de tu gracia, ser parte de ese nuevo reino, de esa promesa, de esa linda promesa del nuevo paraíso que viene en el futuro. En el nombre de Jesús, te pido tu bendición sobre este canal y sobre todos los amigos que nos escuchan, como también te pido sobre todas las personas que no han escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, les agradezco mucho por tomar el tiempo de estar aquí conmigo y por aguantarme, porque me imagino cometo muchos errores gramaticales, errores de lectura, pues ya la edad como que medio afecta, ¿no? Ya no es igual como cuando eres joven, ya estás al tanto de las cosas y quieres hacer las cosas perfectas. Y a uno en la edad, aunque uno quisiera, ya como que afecta un poco en la memoria y así muchas cosas. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eh, lo que yo quiero concluir es sobre Pablo. Y no quiero dar una información muy amplia sobre Pablo, simplemente quisiera tocar puntos un poco importantes o importantes para nosotros, para mí. Y vamos a empezar sobre el título Conclusión sobre la vida del apóstol Pablo. La vida de Pablo de Tarso es un ejemplo de transformación, fe y perseverancia. Pasó de perseguir a los cristianos a convertirse en uno de los principales predicadores del evangelio a nivel mundial en ese tiempo, a nivel universal en ese tiempo. Después de su conversión caminó a Damasco. A lo largo de su ministerio enfrentó persecuciones, prisiones, naufragios y muchas dificultades, pero permaneció firme en su misión de anunciar el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Padre, el mensaje de amor, el mensaje de consolación. Sus viajes misioneros, sus enseñanzas y las cartas que escribió y diversas iglesias contribuyeron de manera decisiva a la expansión del cristianismo, como también todos los apóstoles lo hicieron, y siguen siendo una fuente de enseñanza. La Biblia sigue siendo un libro intocable, un libro sobre todos los libros, un libro de orientación para millones de personas, un libro de orientación para gobernantes. Incluso los gobernantes ocupan versos de la Biblia, y aunque estos personajes lo ocupen para su beneficio político, pero siempre se cita frases importantes de la palabra de Dios. Desde un salmo hasta un proverbio, desde un proverbio hasta un mensaje, hasta un párrafo de Mateo, Lucas, hasta las cartas, hasta un Apocalipsis, Revelación. La Biblia siempre, frases de la Biblia siempre están en todos los hogares, están universalmente involucrado o involucrada la palabra de Dios en todas las sociedades, no importa cómo la utilicen, pero está involucrada la palabra de Dios en la sociedad, universalmente. En conclusión, la vida del apóstol Pablo demuestra que una persona puede cambiar,
profundamente. Y aunque nosotros tengamos duda de nuestros hermanos, de algún vecino, de nuestros hijos, de alguien, creemos que nunca cambia, pero cuando Dios actúa, cuando el Señor Jesús actúa, hay cambios. Tener un impacto duradero cuando vive con convicción y propósito. Su ejemplo, el ejemplo de Pablo, continúa inspirando a creyentes y estudiosos por su compromiso, valentía y fidelidad a la misión que asumió. Los viajes de Pablo no fueron fáciles, fueron difíciles en esos tiempos. Ahora tenemos barcos con aire acondicionado, con calefacción adentro para el calor y frío, los barcos de lujos, hay comida adentro, hay restaurante, usted come lo que quiere adentro de los barcos. En antaños, en el tiempo antiguo, no habían esas facilidades. Los viajes misioneros de Pablo de Tarso fueron fundamentales para la expansión del cristianismo. En el mundo mediterráneo, tradicionalmente se describe cuatro grandes viajes. Primer viaje misionero aproximadamente en el 46 al 48 después de Cristo, junto a Bernabé. Predicó en Chipre y en varias ciudades de Galacia, estableciendo las primeras comunidades cristianas. Segundo viaje misionero aproximadamente en el 49 al 52 después de Cristo, acompañado por Silas y más tarde por Timoteo. Llevó el evangelio a Grecia, fundando iglesias en ciudades como Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Hermosos los pies de estos hombres que llevan el evangelio de Cristo, el evangelio del Padre, de Jehová, a las naciones. Por ellos alcanzamos felicidad, por ellos alcanzamos metas, por ellos alcanzamos salvación, porque a través de la palabra de Dios que ellos impartieron, que ellos nos dejaron, a través de su experiencia, nosotros alcanzamos salvación. Yo no estoy diciendo que Pablo es el dador de la palabra. Yo estoy diciendo, estos hombres, estos hombres, instrumento de Cristo, llevan el evangelio para que nosotros tengamos salvación, para que nosotros tengamos esperanza, para que nosotros entendamos del amor, para el verdadero amor, para que nosotros entendamos ciencia de lo alto, ciencia de Cristo, ciencia del Padre, ciencia divina, ciencia que viene de lo alto. Tercer viaje misionero aproximadamente fue en el 53 al 57 después de Cristo. Se centró en fortalecer las iglesias ya fundadas, como cualquier persona lo haría, cualquier buen pastor, cualquier buen misionero que no trabaja por dinero, que no trabaja por riqueza, haría lo mismo como Pablo, apóstol de Jesucristo. Permaneció un tiempo en Éfeso y visitó nuevamente Macedonia y Acaya. Este es el tercer viaje. Ahora vamos al cuarto viaje. Viaje a Roma aproximadamente en el año 59 al 61 después de Cristo.
tras ser arrestado en Jerusalén, apeló al emperador y fue enviado a Roma como prisionero. Prisionero por la palabra de Dios. Prisionero por la palabra, por la Biblia, que es lo mismo lo que nosotros ocupamos ahora para predicar, y muchos lo ocupan para hacer negocio, para enriquecerse. Este hombre no tuvo mansiones. Pablo no tuvo mansiones, no tuvo carros, no tuvo aviones, no tuvo jets, como muchos, lamentablemente, en este tiempo que vivimos, que distorsionan el evangelio, distorsionan en el sentido de que la gente deja de creer porque ellos distorsionan la palabra de Dios, distorsionan el evangelio, cambian el rumbo al evangelio, predican un evangelio del enemigo, que es el diablo, y no predican un evangelio de Cristo. Predican un Cristo que es el diablo y no predican el verdadero Cristo. Hablan de una iglesia, pero no la verdadera iglesia, sino la iglesia de Satanás. Hablan del amor, pero no del amor de Cristo, sino el amor de Satanás. Predican la palabra, pero la palabra de Satanás, sino la verdadera palabra de Cristo. Este hombre, Pablo, tras ser arrestado en Jerusalén, apeló al emperador y fue enviado a Roma como prisionero. Durante el trayecto sufrió un naufragio en Malta, pero finalmente llegó a Roma, donde continuó predicando el evangelio. Aún en la cárcel, desde la cárcel, escribía cartas a las iglesias, animando a las iglesias. Sin embargo, nosotros somos incapaces de tomar esos pasos. Estos viajes permitieron establecer numerosas iglesias, fortalecer la fe de los creyentes y difundir el cristianismo por gran parte del mundo conocido en aquella época. Experiencia del apóstol Pablo. La experiencia de Pablo de Tarso estuvo marcado por una profunda transformación espiritual. Una profunda transformación espiritual. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de transformación tenemos nosotros individualmente? Todos las iglesias que existen, todos esos millones de cristianos que existen en el mundo, incluyéndome a mí, ¿qué tipo de transformación espiritual tenemos? ¿Será la real o la que no es? Antes de convertirse al cristianismo, Pablo, antes de convertirse al cristianismo, perseguía a los seguidores de Cristo. Sin embargo, mientras viajaba hacia Damasco, tuvo un encuentro con Cristo que cambió por completo el rumbo de su vida. ¿Qué tanto hemos cambiado nosotros? Supuestamente nosotros somos convertidos, supuestamente nosotros somos arrepentidos. Tocamos el pecho, nos damos la mano al pecho, tocamos el pecho, golpeamos el pecho. ¿Qué tipo de cristianos seríamos nosotros? Después de la conversión de Pablo, dedicó su vida a predicar el evangelio. Fundar iglesias. ¿Qué malo tiene fundar iglesias? ¿Qué malo tiene predicar el evangelio? ¿Qué malo tiene ser un predicador del evangelio, predicar al Señor Jesús? ¿Por qué Pablo tuvo que pasar penas? Tuvo que ser perseguido.
Si fundar iglesias no afecta a los políticos, no afecta a nadie, a los ricos, a los millonarios, no afecta, porque el único propósito del Evangelio es enseñarle a usted el camino hacia el paraíso y no enseñarle a usted el camino a odiar al político. El Evangelio no enseña a odiar al rico. El Evangelio no enseña a odiar al millonario. El Evangelio no enseña a odiar y matar al terrateniente. El Evangelio no enseña a odiar al mundo. El Evangelio no enseña a fabricar armas. El Evangelio no enseña a fabricar misiles. El Evangelio no enseña a fabricar bombas atómicas, bombas nucleares. El Evangelio no enseña a fabricar satélites para dañar al mundo. El Evangelio es paz. El Evangelio es amor. El Evangelio es enseñanza pura, disciplina pura. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay persecución contra el cristianismo? El verdadero cristianismo, no el falso cristianismo. En el ministerio de Pablo enfrentó numerosas dificultades, como persecuciones, encarcelamiento, azotes, naufragios y rechazo, pero permaneció firme en su misión. Su experiencia demuestra que la fe puede transformar la vida de una persona y darle un nuevo propósito, darle una nueva vida en todos los aspectos. También enseña el valor de la perseverancia, el servicio a Dios y la confianza en medio de las pruebas. Sufrimientos del apóstol Pablo. Pablo de Tarso enfrentó numerosos sufrimientos durante su ministerio por predicar el Evangelio. Entre los más destacados se encuentran, me refiero a las persecuciones, a los sufrimientos, los más destacados fue perseguido y rechazado en varias ciudades, recibió azote y fue golpeado en diferentes ocasiones, fue apedreado en Listra y dado por muerto, estuvo encarcelado varias veces por causa de su fe, sufrió naufragios durante sus viajes misioneros, incluido uno cerca de Malta. Enfrentó hambre, sed, frío, cansancio y largas jornadas de viajes. Experimentó la oposición de autoridades y de algunos grupos religiosos y mucho más. Individualmente, la familia, los amigos, opositores al Evangelio. Llevó la preocupación constante por el bienestar de la iglesia que había fundado. Llevó la preocupación constante por el bienestar de nosotros en la actualidad. Llevó la preocupación constante por el bienestar de los niños, de los adultos, de los jóvenes y finalmente de todas las edades. A pesar de todas estas dificultades, Pablo permaneció fiel a su misión y continuó anunciando el mensaje de Jesucristo con valentía y perseverancia. Su vida es considerada un ejemplo de fidelidad, de fortaleza, confianza en Dios, incluso en medio del sufrimiento.
La meta del apóstol Pablo, la meta principal de Pablo de Tarso fue cumplir el propósito que creyó haber recibido de Dios: anunciar el Evangelio. ¿Y nosotros cuál es nuestra meta? Anunciar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Sin embargo, nosotros somos miedosos. Estamos con el ¿qué dirán? Estamos con el ¿qué miedo? Estamos con el ¿me da pena? Estamos con el ¿no aguanto sufrir? Pablo anuncia el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, especialmente a los pueblos no judíos. Después de su experiencia de conversión en el camino a Damasco, su vida cambió por completo. Desde entonces su objetivo fue predicar el Evangelio, predicar el mensaje de salvación en diferentes regiones del mundo conocido. Incluso predicó el primer ángel de Apocalipsis 14, 6. E incluso hizo referencia del mensaje, del tercer mensaje angélico y del segundo mensaje angélico, cuando él en primera de en Tesalonicenses describe ahí la bestia, describe el personaje que iba a distorsionar la palabra de Dios, el personaje que iba a cambiar la palabra de Dios, que iba a cambiar la ley de Dios. También Pablo fortalecía a la iglesia cristiana. Desde entonces, Pablo, desde su vida, desde que conoció al Señor Jesús, desde entonces su objetivo fue predicar el mensaje de salvación, fundar y fortalecer iglesias cristianas, enseñar la fe y formar nuevos creyentes, permanecer fiel a su llamado incluso en medio de sufrimientos y persecuciones. En resumen, su meta no era el conocimiento personal ni el poder, como nosotros lo hacemos. Su meta no es igual a la nuestra. Su meta no es igual lo que tenemos en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestros planes en la actualidad. Su meta era extender el mensaje de Cristo y cumplir la misión que consideraba divina hasta el final de su vida. Los sueños, aspiraciones del apóstol Pablo no eran deseos personales de riqueza o poder, sino visiones y metas espirituales relacionadas con su fe en Jesucristo, que ahora en la actualidad es muy poco se ve. Ahora estudiamos, ahora los pastores estudian para tener una carrera basado en la economía, basado en el lujo, basado en bienes terrenales, pero no igual, no comparable con los sueños del apóstol Pablo. Si nosotros queremos ser pastores, si nosotros queremos ser misioneros,
deberíamos de tomar el apóstol Pablo como un ejemplo. Pablo, apóstol de los gentiles, es mi apóstol. Pablo, entre sus principales aspiraciones estaba llevar el evangelio a todas las naciones conocidas, cumpliendo así Mateo 28, en donde dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea sea bautizado. Y ahí nomás, puntos suspensivos. Especialmente él predicaba a las regiones donde aún no se había predicado. Ver iglesias firmes y maduras en la fe, capaces de crecer, mantenerse fieles a la enseñanza cristiana. También trató de unir a los judíos y gentiles en una misma fe, mostrando que el mensaje de Cristo era para todos. Incluso llegar hasta lugares lejanos como España, según su deseo mencionado en sus cartas. Terminar su vida siendo fiel a su misión, sin abandonar sus propósitos a pesar de las dificultades. Cartas del apóstol Pablo. Pablo de Tarso escribió muchas cartas que son fundamentales para el cristianismo. Principales cartas de Pablo: Romanos, 1 y 1 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, el libro de Tito, carta de Tito y Filemón. Conclusión sobre las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo de Tarso son una parte esencial del Nuevo Testamento y reflejan su profunda fe en Jesucristo a través de ellas. Pablo enseñó, corrigió, animó a las primeras comunidades cristianas, ayudándolas a crecer en la fe y a vivir conforme el Evangelio. En conclusión, estas cartas no solo fueron importantes para las iglesias de su tiempo, sino también siguen siendo un guía espiritual para nosotros, para cada uno de nosotros, para que entendamos qué significa ser pastor, qué significa ser misionero, qué significa tener moral, qué significa tener ética, qué significa tener vida espiritual, vida espiritual original para millones de creyentes en la actualidad, mostrando la relevancia duradera de su mensaje. Queridos amigos, este tema, que no es un tema, sino es prácticamente, es un resumen de la lección de esta semana. Me impresionó, me tocó mi corazón y tuve que tomar la iniciativa de sacar una conclusión no a profundidad, una conclusión no a profundidad, sino una conclusión simplemente lo que se puede, lo que podemos, lo poco que podemos resumir, el tiempo que tenemos. Saqué esta conclusión sobre el apóstol Pablo. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Esto fue una conclusión. Esto fue un resumen de la lección de esta semana. Hasta pronto. Cuídense.